Vamos a mencionar algunos datos que difundió en la semana el INDEC, que tienen que ver con el nivel de actividad. En primer lugar, vamos a ver cómo se viene comportando el nivel de actividad, que recordemos que es un proxy del PBI, que es la riqueza generada en un país. Bueno, cómo se viene comportando esto y qué causas podemos encontrar detrás de este comportamiento, que un poco ya lo venimos charlando. En segundo lugar, hay otro dato que se difundió, que es ventas en supermercados y centros de compras. Vamos a dar algunos datos de cómo se viene comportando este indicador que es un proxy también de consumo, ¿no? A través de estos datos uno se podría dar cuenta de cómo viene evolucionando el consumo. Son datos para febrero. Recordemos que tienen un retraso de estos indicadores, que difunde el INDEC, tienen un retraso de 2 meses. Y por último, algo que habíamos mencionado respecto a las finanzas públicas, la columna pasada, mencionar una cuestión que tiene que ver con que la semana pasada o esta semana, ya no me acuerdo muy bien, la gestión actual salió a festejar un supuesto superávit para el mes de marzo. Entonces voy a mencionar muy brevemente qué es lo que se esconde detrás de ese superávit. Es una cuestión técnica, pero vamos a explicarla para que se entienda. Entonces, la propuesta para hoy es esos 3 apartados, ¿sale? Excelente, vamos por el primero de ellos. Muy bien, bueno, actividad, datos para febrero de 2024 respecto a febrero de 2023, lo que se denomina interanual, una caída del 3,2%, y por otro lado, respecto a enero del 2024, una caída del 0,2%. Esto es una cuestión que ya venimos trabajando. Está claro que si disminuye el poder adquisitivo y si el Estado se retira un poco de la actividad económica, estos indicadores van a dar a la baja. Dentro de ese índice que es general, el INDEC los desglosa en 15 sectores. De esos 15 sectores, 7 sectores mostraron un comportamiento al alza y 8 sectores mostraron un comportamiento a la baja. Esto es interesante porque los sectores que muestran un comportamiento al alza, en general son sectores que están por fuera de la dinámica de consumo interno, son sectores que responden más que nada a exportaciones o al sector externo, ¿no? A la demanda de nuestros socios comerciales. Algunos de ellos, bueno, los sectores que mostraron un alza, que responden a la dinámica de consumo externo, bueno, pesca, un 31,6% al alza, exploración de minas sin canteras, ahí tenemos energía, sobre todo vaca muerta y algunos minerales que Argentina extrae y exporta, 11,7%, agricultura, silvicultura y ganadería, 5,5% al alza. Entonces, dentro de los sectores que mostraron un buen comportamiento, se destacan estos 3. Y por otro lado, en los sectores que mostraron una caída, son sectores, como decía, que responden a la dinámica del consumo interno. Construcción, por ejemplo, una caída del 19,1%, esto, como venimos charlando en columnas pasadas, está muy fuertemente vinculado a la disminución de las transferencias a las provincias y la disminución del gasto público en infraestructura. La industria manufacturera, menos 8,4%, y el comercio mayorista y minorista, menos 5,5%. Y esto lo vinculo con el segundo tema que teníamos para hoy, muy brevemente, que son las ventas en supermercados, que como dijimos, bueno, que muestran datos acerca de, bueno, cómo viene evolucionando el consumo interno, el consumo de los hogares. Para febrero del 2024, las ventas en supermercados disminuyeron un 11,4% respecto a febrero del 2023. Son niveles muy, muy elevados para lo que es la serie o los datos que uno tiene acostumbrado a mostrar para este tipo de, para esta altura del año, ¿no? Para febrero. Si uno mira el acumulado entre enero y febrero, la caída fue del 12,7% comparado con enero y febrero del 2023. Bien, entonces, el INDEC también ahí hace una especie de cuestionario, que es que le preguntan a los supermercadistas cuál es la expectativa, qué es lo que ven ellos hacia adelante. Bueno, muchos ven limitaciones a vender más porque se les cayó la demanda, digamos, ¿no? Ellos no pueden vender más. Cuando les preguntan sobre el stock que tienen,
están sobreestoqueados y calculan que van a disminuir los pedidos que les vienen haciendo a los proveedores. Todo esto relacionado con, obviamente, la caída de la demanda. Además, cuando les preguntan qué expectativas tienen con los precios, para febrero de 2023 la mayoría decía que no era posible que vuelvan a bajar, es más, esperaban que ellos en algún momento, dado el aumento de las tarifas a la electricidad y otro tipo de tarifas, aumenten o trasladen ese costo a los precios. Así que eso por el lado de supermercados. También otro indicador de consumo son las ventas en centros de compras. Ahí ya tenemos indicadores de shoppings, de patios de comidas, de bazar, de electro. Bueno, ese indicador dio una disminución del 18,4% interanual y un 20,9% acumulado en enero y febrero. Eso en cuanto a indicadores de consumo. Entonces, por último, vale mencionar lo que la columna, en línea con la columna del jueves pasado, esto de superávit, ¿no? El gobierno salió a festejar un superávit para marzo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el gobierno, de alguna manera, gastó menos de lo que recaudó, ¿no? Las famosas cuentas equilibradas o cuentas sanas en las finanzas públicas por parte del marco teórico del gobierno. Bueno, eso tiene una pequeña trampa técnica que se desglosa en el resultado, se desglosa en dos. Uno tiene que ver, este superávit que ellos mencionan, tiene que ver con lo que se denomina base caja. Y otro resultado es el devengado. El base caja lo que te muestra es es lo que se gastó en base a lo que se pagó. Entonces el Estado, lo que está mostrando el gobierno es: yo gasté esto en base a lo que pagué. Por lo tanto, el gasto me da mucho menos que la recaudación. Eso es base caja. Ahora, ¿qué es el devengado? Bueno, el devengado te muestra lo que efectivamente se pagó y también te muestra lo que está pendiente de pago. O sea, es como, para que se entienda, es como que a mí no me gusta microfundamentar la macro, digamos, y comparar la economía hogareña con el agregado de la economía, pero para que se entienda, déjame que lo presente así. Es como si vos al final del mes te sobrara sueldo y decís: che, tengo un superávit, me sobra sueldo, pero pagaste el mínimo de la tarjeta. Bueno, detrás de ese superávit fiscal se esconde esta trampita técnica en la que uno puede ver que el Estado tiene muchos gastos que están pisados, ¿no? Transferencias a las provincias, transferencias a las universidades. Bueno, todo ese conjunto de gastos que tiene pisado y que lo tiene que en algún momento ejecutar, al no mirarse la base caja, da este resultado de superávit. Pero más allá de discutir el superávit o déficit, lo que habría que discutir es ¿para qué el superávit? ¿No? Cuando uno mira los indicadores de consumo, de actividad económica, son todos indicadores que van a la baja. Entonces, ¿de qué sirve tener el superávit fiscal, festejar eso, si el sector privado está teniendo un déficit? ¿No? El superávit del Estado siempre va a ser el déficit del sector privado. Así que, bueno, eso era, Ale, lo que tenía para mencionar en la columna de hoy. Fer, ¿cómo puede ser entonces que el superávit, viéndolo con profundidad y no como lo vende el gobierno, sea ficticio, no sea real, con semejante ajuste? Porque hubo despidos masivos, cierres de organismos y apretón de todo tipo, con obra pública nacional absolutamente paralizada y sin ejecutar pagos, algo que no se va a poder sostener mucho, uno entiende, porque si las empresas judicializan porque hay contratos de por medio que cumplir, no sé cuánto más se podrá sostener en el tiempo. Y esto que vos mencionabas como falta de transferencias a las provincias, a las universidades, con todo eso, para decirlo en criollo, con todo lo mal que la estamos pasando por el ajuste, y aún así el superávit es ficticio. Así es, sí. No tiene en cuenta lo que efectivamente tiene que gastar el gobierno, lo que tiene pendiente de gasto, y solamente tiene en cuenta lo que efectivamente gastó, es lo que se denomina base caja. Y relacionando un poco con tu... O sea, es superávit con deuda, digamos. Es superávit con deuda, claro. Es el ejemplo de la tarjeta de crédito. Claro. Cuando vos llegaste a fin de mes y te sobra plata, pero pagaste el mínimo, o no la pagaste, digamos. Uh-huh. Y es, digamos, es improbable que esta situación se sostenga, porque
la principal fuente de recaudación del gobierno nacional son impuestos que se denominan procíclicos, ¿no? Que están muy asociados a esto de la actividad económica, que son a nivel subnacional los ingresos brutos, ¿no? La principal fuente de recaudación de las provincias son los ingresos brutos, y la principal fuente de recaudación a nivel nacional es el IVA, básicamente. Bueno, si se cae la actividad, esos dos impuestos se caen como un piano. Y otra cuestión también que me olvidaba de mencionarte es que hay un informe del Fondo Monetario Internacional que sostiene que este tipo de ajuste para lograr las famosas cuentas equilibradas no funciona si no hay aumentos de impuestos. O sea, se te cae, porque si vos bajás el gasto, se te cae la recaudación, por lo tanto tenés que tocar algún impuesto. Y esto lo relaciono con el paquete de medidas que se ha mandado a discutir, que tiene que ver, por ejemplo, con la restitución del impuesto a las ganancias. Entonces, digamos, en este contexto, digamos, si me lo planteas en otro contexto, uno podría decir, bueno, el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, habría que discutir las alícuotas y las escalas, pero podría funcionar. En este contexto, donde hubo una licuación muy grande de los salarios, lo que vas a hacer eso es que, a diferencia del impuesto que teníamos antes de ser sacado, muchas más personas van a entrar a, digamos, pagar el impuesto a una escala mucho más baja, digamos, por el tema inflacionario. Entonces, ahí lo conecto con eso, ¿no? Bueno, disminución del gasto, este superávit no se va a poder sostener, tenés que tocar algún impuesto. Mandemos a discutir el paquete fiscal dentro de lo que se esconde una restitución del impuesto a las ganancias. Fer, y corregime si no, impuesto a las ganancias que se restituye después de que este gobierno haya aumentado el impuesto país, haya aumentado el impuesto a los combustibles, también, por ejemplo, claro, combustibles que van a tener otro incremento en mayo. Es insólito que siga subiendo y subiendo. Se triplicó en 3 meses de gobierno, 4 meses de gobierno. O sea, son impuestos estos que se aumentan y que afectan a las grandes mayorías, ¿no? Cuando se habla de crear algún impuesto, se podría ir por alguno a las grandes fortunas y no todo a la clase media y la clase baja, ¿no? Claro, sí, uno también hay, digamos, en la literatura económica hay cuestiones que se conocen como ajustes heterodoxos, ¿no? Que vos ajustás un poquito el gasto porque en algún momento tenés problemas de dólares, ¿no? La causalidad es otra en esta situación, y buscás fuentes de financiamientos que se denominan progresivos. Bueno, vamos a tocar algunos impuestos a la gente que más tiene. Bueno, esto está haciendo totalmente al revés, digamos, o combina dos cosas que son explosivas: disminución del gasto, disminución de la actividad, y encima le cobras impuestos a los que menos tienen, digamos, ¿no? O restituirse el impuesto a la ganancia, es un impuesto que pagan los trabajadores cuando se podrían tocar algunas otras cosas. Así que sí, efectivamente, Alex, como mencionas. Bueno, Fer, vamos a retomar el contacto el próximo jueves, por supuesto, como siempre, siguiendo muy de cerca la evolución o la involución económica a partir de los datos que van surgiendo y que vas poniendo en la lupa, tanto vos como todo el equipo allí en el Centro Económico de Economía Política, ahí de la Universidad Nacional de Moreno. Te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Ale, y buen fin de semana para todos y todas.